Bueno, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a Mateo Ancó por pues, por contar conmigo para transmitir el mundo de la sidra como yo lo veo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, que esperamos todos que pasen lo antes posible. Eh, yo el mundo de la sidra, la verdad que cuando llegué a Asturias en el año 2012, cuando me llamó Nacho Manzano para dirigir la sumillería de su restaurante en Arriondas con 2 estrellas Michelin, a mí me hizo especial ilusión que una persona como Nacho pues se acordara de mí en ese momento cuando tenía la necesidad en el restaurante. Eh, yo era desconocedor totalmente de la sidra y del mundo de la sidra. Y cuando llegué en diciembre del año 2012, en aquel momento, Nacho tenía en el menú un, un plato que se llamaba la nécora que se come entera. Aquí en Asturias se le dice andarica. Eh, y yo cuando bajé, terminé un servicio del fin de semana, un domingo, bajé a Riondas, donde vivo, y fui a la sidrería El Mirador, donde en aquel momento dio la casualidad que la gente estaba en la barra tomando nécoras hervidas o andaricas hervidas y tomando sidra natural. A mí aquello me impactó porque no lo conocía y por tanto yo pregunté a Belisario en este caso, pregunté por esto si era tradición o no era tradición, ¿no? Él me dijo que era muy típico comer nécora con sidra natural en Asturias, en un chigre. Chigre se le llama al bar, digamos, a la sidrería donde se sirve sidra, ¿no? A eso se le llama chigre. Eso me hizo recapacitar mucho y al día siguiente cuando fui a trabajar al restaurante Casa Marcial nosotros teníamos una sidra que se hizo una producción un año, recuerdo una botella especialmente bonita, eh, una botella de casera de medio litro, digamos de alguna manera, se llamaba una sidra Tres el Llagar. Aquello yo lo abrí, lo desconocía y la verdad es que me gustó. Y yo dije, ¿por qué no poner una sidra en un restaurante con 2 estrellas Michelin con mesa y mantel? Ya que la sidra en Asturias estaba relegada a ese bar de sidra, ¿no? A esa sidrería. ¿Por qué no poner una sidra en un maridaje con ese plato que era nécora pura, ¿no? Además llevaba un dibujito en el plato que era una crema de sidra dibujaba a Nacho las patas de la sidra, las patas de la nécora, perdón, con una crema de sidra. O sea, yo para mí el maridaje era perfecto y mantenía toda la tradición que los Manzano han llevado toda su vida desde los 27 años. 27 años este año hace que Nacho está en la cocina de Casa Marcial y es toda la trayectoria que ha llevado Casa Marcial durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces yo creía que debería de buscar sidra, ¿no? O poner sidra. De hecho puse sidra en ese maridaje y mi sorpresa era que cuando la gente venía de nuevo en Navidad, en época de Navidad, para el Día de Reyes, en las fiestas, me demandaban la sidra que habían tomado, que le habían hablado muy bien de esa sidra. A mí eso me sorprendió y me hizo animarme muchísimo más. Eh, Cuando cerramos Casa Marcial, después de Reyes, yo fui al restaurante La Salgar de Gijón y por tanto fue un llagarero a visitarme. En este caso fue el gobernador, fue Fran de Sidra el gobernador, para que probase su sidra Emilio Martínez Espumosa. De hecho fui al llagar, conocí la sidra, una sidra que se hace con el método Champenois, segunda fermentación en botella, un método tradicional, y a partir de ahí empecé mi investigación en el mundo de la sidra, porque creía que era un producto muy, muy interesante, muy versátil
y también defendía lo que era la filosofía de los manzanos, ya que en su restaurante, su padre, Marcial Manzano, él tenía un llagar de sidra antes de que Nacho llegara al restaurante. Tenía un llagar de sidra donde hacía su sidra cada 2 años en aquella época para venderla en el Chigre, que era de donde era su negocio en aquel momento. Eh, Me fui investigando, yo creía que tenía que conocer uno de los mayores llagares que todo el mundo conoce y toda la sidra conoce, o sea, todo el mundo conoce, perdón, y yo creo que en algún momento todos hemos tomado sidra el gaitero. El eslogan que salió, sidra el gaitero famosa en el mundo entero. Nos parece risa, pero salió, tiene su historia de aquella. Fui a conocer a Sidra el gaitero, conocí a Tano Collado, su director técnico, conocí a María Cardín, que es la presidenta del grupo, me estuvieron explicando un poco cuál era el proceso. Uno de los mercados principales de Sidra el gaitero a principios del siglo XX era el mercado sudamericano y centroamericano. Ahí mandaba toda la sidra. En aquella época, para mandar la sidra allí, que era a través del barco, tenías que añadirle 2 conservantes. Uno era el azúcar y otro era el gas, para que pudiera aguantar todo el trayecto. Se vende toda la sidra allí, prácticamente toda su producción se vende allí. Y cuando llega la Revolución Cubana, por tanto, esa sidra tiene que, o sea, de vender casi toda, no vender prácticamente nada. Por tanto, tiene que meterla en el mercado europeo, que es su sitio natural, y en España, ¿no? De hecho, como os digo, tenía que meter esos 2 conservantes. Y salió el eslogan Sidra el gaitero famosa en el mundo entero, y salió un eslogan y anuncios de sidra champán. Esa sidra champán llevó a todo el mundo en Asturias a que la sidra con burbujas era sidra champanada. Y la sidra champanada es esa que se le añade gas y azúcar. Por tanto, todas esas sidras con burbujas, como digo, se han metido siempre en un saco. Yo cuando llegué a Asturias y empecé a conocer el mundo de la sidra, yo dije que la sidra con burbuja tenía que identificarse en varios métodos de elaboración, que fue lo que hice en la carta de Casa Marcial, dividir esas sidras. Primero, poner en la carta de vinos la primera hoja con Asturias y todos los distintos tipos de sidra que trabajamos en Casa Marcial. Lo extrapolé a los restaurantes La Salgar y lo extrapolé a los restaurantes Gloria, tanto en Gijón como en Oviedo. Lo primero que abres con la carta de vinos son esta parte de Asturias y esta parte de sidra, y la sidra se divide en 2 métodos: la sidra champenois, método tradicional, disculpadme mi francés, segunda fermentación en botella, método tradicional, como todo el mundo sabe, igual que el cava y que el champán, pero en este caso utilizando manzana, o el método Grand Bass. Entonces están divididas así. Ya no solo eso, empecé a visitar llagares como Trabanco, que hace su poma áurea, Panizales, como hace su sidra Panizales en Mieres, Trabanco, que está en la bandera en Gijón, Praumonga en Nava con Viuda Angelón, Valverán, que hace su sidra de hielo, Panizales, que también hace su sidra de hielo, Cortina, Llagas Riestra, el gaitero, que también hace su sidra de hielo. Bueno, en fin, los distintos llagares que hacen esos distintos tipos de sidra. Dicho esto, yo empecé a darme cuenta que las temperaturas entre Villaviciosa, que es digamos, el cogollo de la sidra, ¿no? Y es la capital de la sidra, en diferencia con las distintas zonas de producción que hay en Asturias, de Villaviciosa a Nava o de Villaviciosa a Sariego, que son los distintos puntos, ¿vale? Puntos fuertes. Luego hay llagares en otro tipo de poblaciones, ¿no? Pero las distintas temperaturas son muy varían mucho, ¿no? O sea, de Villaviciosa a Nava es posible que haya entre
6-8 grados de diferencia en 25 kilómetros y en Sariego más o menos lo mismo. Eso quiere decir que en Villaviciosa, que está pegado a la costa, las sidras suelen corcharse antes. Corcharse quiere decir embotellar, aquí se le dice corchar. Se embotellan mucho antes porque la temperatura al estar cerca al mar es mucho más templada que cuando te metes en Nava, que es una zona interior y donde cae mucha nieve y hace mucho frío. Mucha nieve, bueno, en días extremos, pero frío sí hace mucho. Eso quiere decir que aquí la sidra no se le añade levaduras. Por tanto, cuando hace frío se para la fermentación y cuando hace calor arranca. Por tanto, al hacer más calor en Villaviciosa, arranca mucho antes que en Nava o que en Sariego. ¿Vale? Yo creo que hay que diferenciar también esas sidras por esa zona de producción. Porque pueden ser mucho más suaves, digamos, o mucho más intensas, con una volátil mucho más alta como son las de Nava. Sariego tiene ese punto intermedio, ¿no?, entre Nava y Villaviciosa. Yo empecé a poner y a ofrecer esa sidra en el restaurante de una forma natural y de una forma normal, como si ofrezco una copa de champán o una copa de cava. En Asturias la sidra normalmente se toma en el Chigre por botellas. Eso de tomar un culín no existe, es una botella. Y a mí en aquel momento me miraban un poco raro porque ofrecía una copa de sidra. Y la gente al final, el público que iba a Casa Marcial, pues le picaba curiosidad, le daba esa curiosidad por tener una copa de sidra. O sea, le parecía muy extraño. Por tanto, empecé cada año, el público que venía a nuestra casa, ¿qué sidra nueva tienes? ¿Qué sidra nueva tienes? Claro, y a mí lo que me hace es investigar sobre el mundo de la sidra año tras año. Año tras año. Mi sorpresa, que en ese año 2012, en el año 2013, visité todos los restaurantes estrella Michelin que había en aquel momento en Asturias, los visité 2 veces, para ver lo que se cocía, digamos, de alguna manera, ¿no? Y mi sorpresa es que no había sidra en los restaurantes. Podía haber alguna, pero vamos, muy esporádica. Y resulta que en la época que estamos ahora, pues ahora mismo todos los restaurantes de más o menos nivel, estrella Michelin, no estrella Michelin, están ofreciendo esa sidra asturiana. Nosotros, me incluyo, Nacho Manzano, los manzanos, siempre han tenido una botella de sidra natural en el restaurante, pero no se ha dado esa sidra espumosa en el restaurante. Ahora, como digo, esa sidra espumosa está muy, muy arraigada a esos restaurantes donde no se escancia la sidra, porque no se debe escanciar sidra o no se puede escanciar sidra, ¿vale? Porque creo que es muy versátil para la gastronomía asturiana, creo que es muy versátil para esa gastronomía de mar, y cuando hablo de mar me refiero al Cantábrico, a esos productos, a ese marisco, a esos platos tradicionales como puede ser la fabada, como puede ser un pote asturiano, como puede ser un pitu de calilla guisado, como puede ser un torto de maíz, o ese marisco, esa nécora, esa andarica, ese buey de mar, ese centollo, ese buey, todo eso tomártelo con un culete de sidra o con una copa de sidra espumosa es fantástico. Y la sidra de hielo igual. Sí es verdad que aquí la sidra de hielo, la congelación se hace de forma artificial, es decir, se congela el zumo de la manzana porque las temperaturas no son lo suficiente bajas para que se congele la manzana en la pomarada, pero sí hay productos interesantes como el de Valverán, sí hay productos interesantes como 1898 de Grupo El Gaitero, Ibernis de Llagar el Gobernador, Panizales, que fue quizá uno de los primeros, si no el primero en el año 2006 en hacer esa sidra de hielo. Otros llagares que se van integrando como son Riestra, como son Cortina, que están haciendo ese tipo de sidra de hielo para el final de la comida, para esos postres
para un arroz con leche tradicional asturiano o para esos postres de manzana que se pueden poner en un restaurante. Inclusive esa macedonia de frutas que puede ir muy bien con esa frescura y esa dulzura de esa sidra de hielo. La verdad es que no tenemos mucho más tiempo, pues son 15 minutos. Yo creo que ya he cumplido mi tiempo. Espero que os haya abierto un poco más el mundo de la sidra eh, y que espero poder transmitir aún más en próximas ediciones, si Mateo Anco lo considera, poder seguir hablando del mundo de la sidra porque creo que es muy amplio, creo que es muy interesante y creo que es muy versátil a la hora de la gastronomía. Desde aquí os mando un saludo a todos y mucha fuerza en estos tiempos que la verdad es que saldremos, yo creo que saldremos muy reforzados de este tiempo que estamos viviendo tan difícil y que con faves y sidriña nunca falta gasolina. Muchas gracias, saludos.